3 minutos sobre las 9 de la mañana, seguimos en Boulevard con nuestro siguiente invitado, que es el secretario de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández. Egunon. Egunon. ¿Nos puede explicar lo del desarme de ETA, cómo se va a hacer? Bueno, pues en función de las informaciones que se van conociendo, básicamente lo que ocurrirá es que se pondrá en manos de la justicia francesa la información sobre la localización en la que se encuentran los depósitos de armas o explosivos que pueda tener ETA. ¿Y eso lo van a hacer quiénes? Bueno, ahora mismo hay dos entidades diferentes, un grupo de intermediarios civiles, podríamos decir, y luego está la Comisión Internacional de Verificación, que lleva desde el 2011 haciendo un seguimiento de esta cuestión y tratando de que culmine de buena manera. Entonces, bueno, estas entidades van a ser las encargadas de hacer esa gestión. El Gobierno vasco ha pedido esta semana discreción a todas las personas implicadas en la cuestión del desarme de ETA. Hoy hay una rueda de prensa de los llamados artesanos de la paz. ¿Encaja eso con la petición de discreción que ustedes han hecho? A ver, nosotros no estamos cómodos con sobreexposiciones mediáticas y sobre actuaciones en torno a esta cuestión. Creemos que es mucho mejor para el buen término de este desarme final de ETA que se actuara con la máxima discreción y con la máxima mesura. Yo no soy nadie para decir a otros si tienen o no tienen que dar una rueda de prensa, pero lo que sí puedo decir es que en general todos debemos hacer un esfuerzo por practicar la discreción y pedirla también, ¿no? ¿A quién beneficia esta sobreexposición? No lo sé. Yo no tampoco debo decir a quién beneficia o perjudica, pero yo creo que es de sentido común entender que una sobreexposición mediática pone en riesgo un proceso, una acción, como es el desarme final de ETA, que es muy delicado y que se desarrolla en unas circunstancias, podríamos decir, precarias, ¿no? Entonces, cuanto más seriedad le demos a este asunto y cuanta más discreción se emplee, mejor. Se están haciendo cosas que no son serias. Bueno, para practicar lo mismo que estoy diciendo, yo no quiero echar ninguna leña al fuego ni alimentar ninguna discusión, pero bueno, hagamos todos el esfuerzo por que esto sea un proceso, como digo, serio, discreto y gestionado de manera responsable. ¿Quién ha convencido a los gobiernos de España y de Francia que tenían que permitir esto? Yo creo que no hay un ejercicio de convencimiento así expresado. Yo creo que lo que hay que poner de manifiesto y subrayar es que nos encontramos ante una posibilidad cierta de desarme definitivo, sin contrapartidas y legal. Un desarme legal, definitivo y sin contrapartidas. Y esto, así planteado, es nuevo. Y esta triple caracterización del desarme como legal, definitivo y sin contrapartidas es lo que lleva a que alguien como el primer ministro francés pueda decir que obviamente ningún gobierno puede oponerse a que se produzca un desarme de estas características. Y a esto es a lo que hay que darle valor frente a lo que decía antes, frente al tema de la discreción. En este momento existe una coincidencia general en aprobar, aceptar un desarme final de ETA con estas características, que sea legal, definitivo y sin contrapartidas. Y esta coincidencia general entre actores políticos e institucionales muy diferentes es un valor que hay que preservar. Esto ocurre muy pocas veces y está ocurriendo estos días. 3 semanas, de aquí al 8 de abril queda mucho tiempo, eso es mucho riesgo y por lo tanto es fundamental que cuidemos esta coincidencia general en torno a este valor y que lo llevemos a buen puerto, porque el día 9 de abril, si todo discurre como debe discurrir, el 9 y el 10 de abril estaremos en otra situación y estaremos mirando a la historia de ETA y al desarme de ETA como una cuestión del pasado. Y eso es lo fundamental en este momento, que podamos, porque llevamos 5 años sin poder pasar del todo esa página, por una razón o por otra. Y lo importante es que podamos decir el 9 de abril que esa página está pasada.
y que podemos leerla de manera crítica y que podemos empezar a mirar al futuro de otra manera. ¿Quiere usted decir que si seguimos con este pressing mediático y político de aquí al día 8 de abril se puede desbaratar la operación? Ese riesgo existe. Pues porque todo el mundo hablando de lo mismo todos los días, a todas horas, en todos los medios, es que genera una ebullición que es imposible de controlar en un momento determinado. Así que yo creo que lo contrario es lo más conveniente. Deje que me detenga un instante en el término legal, porque la primera vez que lo escuchamos, yo confieso personalmente, me parecía una obviedad, una redundancia, pero ustedes hacen bastante hincapié, lo han repetido varias veces. ¿Cómo podría ser el desarme si no es legal? Bueno, pues un desarme que pudiera pretender una negociación de contrapartidas políticas, en primer lugar, un desarme que no contemplara que las armas y los explosivos se pusieran en manos de la justicia, sino que, por ejemplo, fueran enterrados o puestos fuera de uso, pero al margen de la justicia, o un desarme que contemplara la destrucción de armas. Ninguna de estas características parece que se plantea en esta expectativa, en esta posibilidad en la que tenemos por delante. Por eso hablamos de un desarme legal. En ocasiones anteriores hemos hablado, a veces casi como sinónimos, de desarme, de entrega de armas y destrucción de arsenales. No va a haber destrucción de arsenales. No, el Gobierno vasco no colaboraría con un proceso de destrucción de arsenales, entre otras cosas porque no sería legal. Decía el portavoz del Gobierno el martes, podemos ejercer de puente, pero cuando dice que ustedes van a colaborar con esto, algo más que de puente están haciendo. Bueno, estamos intentando hablar con todos los representantes institucionales, sociales, políticos, con los que creemos que debemos hablar, para intentar que esa coincidencia de la que hablaba antes, esa coincidencia general en torno a un desarme final de ETA caracterizado porque sea legal, definitivo y sin contrapartidas, se mantenga y que llegue hasta el final con seriedad y con discreción. Las policías de España y de Francia podrían actuar el 8 de abril como actuaron en Luso, y eso parece que no va a ser así. ¿Eso se ha logrado a través de un acuerdo político? No. Y además, hablar sobre eso sería especular sobre hipótesis, primero, que no han ocurrido y que nos llevan a aventurar circunstancias que realmente no se han dado. Entre el papel de los llamados artesanos de la paz y el de las instituciones vascas, ¿qué protagonismo hay que dar a quienes han estado en contacto con las diferentes partes? Pues yo creo que aquí cuanto menos protagonismo tengamos todos, mejor. Y para el Gobierno vasco, desde hace 5 años, la Comisión Internacional de Verificación ha sido un referente serio en esta materia, y en ese sentido el Gobierno vasco va a seguir atendiendo al análisis y a la evaluación que de la situación haga la Comisión Internacional de Verificación. Que esta vez no va a ser llevada ante la Audiencia Nacional. Bueno, ante la Audiencia Nacional seguramente no, porque parece que todo va a ocurrir en territorio francés. Ha dicho usted que tampoco cabe ningún tipo de contrapartida, pero enseguida, esta misma semana, se ha planteado la cuestión de la política penitenciaria y la situación de los presos de ETA. Una cosa es que no haya contrapartidas y otra cosa es que no haya consecuencias políticas. ¿El desarme ha de tener consecuencias políticas? El desarme nos va a situar en un escenario diferente, y en la medida en que hay un escenario diferente se derivarán consecuencias, seguro. Pero es perverso pretender hablar en una relación causa-efecto entre el desarme y otros planteamientos políticos. En relación con la política penitenciaria, la posición del Gobierno vasco es conocida desde hace mucho tiempo en relación a la necesidad de que se produzca un cambio de esa política. La hemos mantenido antes y la seguiremos manteniendo después. Pensamos que la política penitenciaria merece un cambio al margen del desarme, de la cuestión del desarme. Pero lo que no estamos de acuerdo es en plantear el cambio de la política penitenciaria como una contrapartida condicionada al desarme. Eso es lo que tenemos descartado. Es decir, nosotros vamos a mantener el mismo planteamiento antes y después que el desarme en materia de política penitenciaria, pero nunca
concebido como un condicionamiento de una cosa por la otra. Por decir eso, Alfonso Alonso ha acusado al Lehendakari de ser portavoz de ETA. Sí. Sí, yo creo que fueron unas declaraciones muy desafortunadas y que tienen que ver un poco con un tic del pasado, ¿no? ¿Ha habido algún diálogo desde entonces? ¿Alguna disculpa, alguna exigencia de disculpa por cauce privado? Tal vez lo haya habido, pero yo no lo sé. ¿Cree que el desarme va a traer consecuencias en la política penitenciaria? No lo sé. No lo plantearía así de ninguna manera, es decir, nunca plantearía que el desarme va a traer consecuencias en la política penitenciaria. Lo que plantearía es que la política penitenciaria merece una reflexión y un cambio, y que a poder ser ese cambio se debe hacer de acuerdo entre las instituciones vascas y el Gobierno del Estado, que es quien tiene en este momento la competencia, y que esa necesidad de cambio en la política penitenciaria viene determinada por una serie de razones que no tienen directamente que ver con la cuestión del desarme. ¿Ustedes han planteado ya este tema? ¿Han hecho alguna propuesta al Gobierno de España? Desde 2013 el Gobierno vasco ha presentado, y el Lehendakari en persona, varias propuestas al presidente del Gobierno en esta materia. ¿Se marcan algún plazo? ¿O esto merece que en materia de política tiempo? penitenciaria? Sí. Pues no nos marcamos un plazo. Lo que creemos es que cuanto antes es conveniente que entre las instituciones vascas y las instituciones del Estado haya diálogo y consenso en esta materia. Es decir, que se pueda tratar como una política de Estado la cuestión de la política penitenciaria y que se puedan acordar las grandes líneas de cómo debe desarrollarse esa política. Generalmente en estos temas los codazos suelen encontrar más ecos que otro tipo de noticias, pero hay dos hechos que quisiera que usted valore. El primero de ellos es una declaración unánime del Parlamento de condena de la violencia que se alcanzó hace apenas unos días después de unos incidentes que acabaron condenando todas las fuerzas políticas. Y el segundo tiene que ver con el desarme, unas declaraciones del primer ministro francés que usted ha mencionado, y las de Rajoy ayer diciendo que ETA se desarme le parece bien. ¿Esto es un hecho inédito o forma parte del paisaje? No, son hechos inéditos que muestran que las cosas van cambiando, que el paso del tiempo ejerce una función de maduración en las situaciones y a veces las situaciones tienden a mejorar. Pero fíjese, le voy a citar otro hecho que me parece que fue muy importante. Hace muy pocos días, el día 11 de marzo, celebramos en Vitoria el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, y fue un acto sin precedentes de ningún tipo en cuanto a representación plural de todas las fuerzas políticas, de todas las instituciones, de todos los agentes sociales, en torno a la solidaridad con las víctimas del terrorismo. Sin ninguna exclusión, todo el mundo, de 15 minutos en 15 minutos, fue participando. Eso, hace 1 año y medio, 2 años, era impensable. Y eso indica, bueno, pues que la situación está madurando y que vamos a mejor, y que nos queda terreno por mejorar. La condena de la violencia unánime es un elemento más, y esta coincidencia general en torno a un desarme final de ETA con esas características que vengo repitiendo, porque me parece que son muy importantes, es decir, que el desarme sea legal, definitivo y sin contrapartidas, es un valor muy importante que hay que cuidar. De aquí a que se culmine el desarme definitivo, esta coincidencia, este tenue consenso es fundamental para que las cosas terminen bien. Legal, definitivo y sin contrapartidas, ¿tiene algún precedente en algún otro proceso de desarme? Pues estamos hablando de tiempos históricos muy diferentes y de espacios geopolíticos también muy diferentes. Y probablemente en los procesos de paz más conocidos en las últimas décadas, los desarmes no han tenido estas características. O sea que después de buscar referentes en decenas de países, hemos encontrado el desarme a la vasca. Podría decirse así, sí.
Ustedes también han hecho mucho hincapié en varias ocasiones en el hecho de que el final de la violencia tenía que ser ordenado. Pero en las últimas semanas están sucediendo una serie de episodios de violencia que no sé si desbaratan ese escenario que ustedes planteaban de cierre ordenado de la violencia. No, no lo desbaratan. Yo creo que estamos ante hechos aislados que, mirándolo con perspectiva en cualquier experiencia, digamos, de otros lugares también, de cierre de un periodo tan largo de violencia, bueno, siempre pueden surgir algunos brotes de violencia desordenados como están surgiendo en este momento. No les quiero quitar importancia, ni mucho menos. Son importantes, los tenemos que atender, pero quiero poner de manifiesto que en estos 5 años y medio el cambio es importantísimo, la desaparición de la violencia es prácticamente total y, sobre todo, la cultura de convivencia en la sociedad vasca hace incompatible que ninguno de esos brotes tenga posibilidad de éxito ninguno. Yo creo que eso es lo más importante. Tenemos una sociedad en la que esos brotes, esos coletazos de violencia están condenados al más absoluto de los fracasos. ¿Qué análisis hace usted de ese fenómeno llamado ATA? Bueno, pues de lo que se sabe es un grupo o un grupo de personas que no comparte el proceso que se ha puesto en marcha para el cese definitivo de la violencia y el proceso de normalización de la convivencia, y que está planteando propuestas que yo creo que están fuera del tiempo en esta sociedad y que la inmensa mayoría de la sociedad está mirando en otra dirección y está viviendo de otra manera ya en este momento. Mientras nosotros estamos con esto, el conjunto de Europa hoy asiste a un nuevo ataque yihadista fanático que ha causado varios muertos, el de Londres. ¿Ustedes qué perspectiva tienen ante este fenómeno? Estamos muy atentos a este fenómeno y, de hecho, lo hemos anunciado ya desde hace más de un año, y es que el nuevo plan de convivencia que impulsa el Gobierno vasco va a prestar a estas cuestiones al menos tanta atención como a la agenda pendiente que tenemos, ¿no? Hablamos de que hay una agenda pendiente del final de la violencia, pero que en este momento en esta sociedad hay retos emergentes, problemas emergentes a los que hay que prestar tanta atención como al final de la violencia de ETA. Y en este momento hay que estar atento a esas cuestiones. El final del terrorismo yihadista, la convivencia interreligiosa e intercultural, la cuestión de los refugiados, la respuesta a las guerras, son realidades nuevas y que para la sociedad en su conjunto, pero especialmente para las generaciones más jóvenes, probablemente tienen más importancia que todo esto que estamos hablando del final de la violencia, pues porque ellos no lo han vivido y lo que están viviendo ahora son este tipo de amenazas, ¿no? Así que máxima atención, y ya digo que en el próximo plan de convivencia tendrá un tratamiento preferente. Cuando se dice que esto puede pasar en cualquier sitio, se dice que también puede pasar aquí. Sí, vamos, sin generar ningún alarmismo, pero yo creo que hay una cierta arbitrariedad criminal en el terrorismo internacional que puede hacer que actúen en cualquier lugar. ¿La raíz es la desigualdad? ¿La raíz es la religión? ¿Cuál es la raíz? Sería muy simplista, digamos, hablar de un solo factor, ¿no? Seguramente hay una conjunción de factores, pero es fundamental analizar las causas que hacen que personas jóvenes entren en un proceso de radicalización que lleve a entender, justificar, apoyar e incluso practicar el uso de la violencia y del terrorismo. Yo creo que hay que centrar el análisis. ¿Se puede tener controlada la gente que construye esos delitos de odio? Porque ustedes están teniendo relación con las distintas confesiones religiosas. Sí. Depende de lo que quiera decir controlada. Nosotros, cuando hablamos con todas las confesiones religiosas y hablamos de convivencia, desde luego no hablamos de control, hablamos de convivir, de dialogar, de cómo
entre todos hacemos una sociedad más tolerante, más que conviva mejor. Otra cosa es que luego tiene que haber una labor policial y de inteligencia que sea capaz de detectar dónde se generan los focos de violencia. Son cosas diferentes. Una pregunta más, que también tiene que ver con la convivencia. ¿Usted cree que el autobús de Hazte Oír comete un delito de odio? Bueno, la justicia está diciendo que es así y yo creo que probablemente lo que podemos decir es que ofende innecesariamente. Yo no soy jurista, pero me atrevo a decir que ofende innecesariamente. ¿Prohibiría que pueda circular ese autobús? No está en mis manos tomar esa decisión y por lo tanto no voy a especular porque ya digo que no soy jurista y esto lo tendrían que decidir los jueces. Jonan Fernández, el secretario de Paz y Convivencia, con nosotros esta mañana. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bueno, ez dago esaterik, zeren oraindik goiz da hori jakiteko. Urrengo 15 egunetan, pentsatzen dut hori dena argitzen joango dela, baina une honetan ez dago erabat itxiera argia ze nolako egiturako duen. Ze agentek parte hartuko duten esan daiteke? Ez que goiz da oraindik, guretzat, Eusko Jaurlaritzarentzat, une honetan garrantzi gutxiena daukan asuntua da apiriaren 8ko eguna nola antolatuko den. Hori ez zaigu gehiegi inporta. Inporta zaiguna da, hemendik 8 bitarte nola egiten diren gauzak benetan ondo bukatzeko. Arriskua dago, gauzak ondo bukatzeko? Bueno, denbora asko gelditzen da, eta komunikabide guztietan dago gaia, mundu guztia honetaz ari da hitz egiten, eta olako zaratarekin beti arriskua dago. Arriskua gauzak okertzeko edo zapusteko, eta hori da gure kezka. Une honetan, nik uste dut, azpimagarriena zera da. Lortu dugula koinzidentzi bat, mundu guztiaren artean, halako etaren armagabetze finalarekin, ezta? Eta 3 ezaugarri eduki behar ditu. Alde batetik, legala izan behar duela, beste aldetik behin-betikoa, eta 3. inolako ordaini gabekoa. 3 ezaugarri horiek dituen etaren armagabetze batekin adostasun handi badago. Eta hori zaindu egin behar dugu. Eta zaintzeko seriotasunarekin jokatu behar dugu, diskrezioarekin jokatu behar dugu, orekarekin, eta batez ere zaindu behar dugu hori. Zerk egingo du armagabetze hau legezko, legal? Bueno, batez ere 2 edo 3 elemento. Alde batetik, etaren armategien informazioa justiziara eramango dela, eta bestalde, ez dela planteatzen armategi horiek deusestea edo izkutatzea, baizik eta entregatzea. Eta orduan hori da legala egiten duena prozesua, eta ez dut nik esaten dudalako. Frantziako lehen ministroak esan zuen, hori horrela izan behar zuela, eta nik uste horri garrantzia handian eman bertzaiola. Egon da Frantziako eta Espainiako gobernuak konbentzitzeko ahaleginen bat edo ekitaldiren bat? Ez, horrela planteatuta ez, guk ahalegin handienak egiten ari gera mundu guztiekin hitz egiteko eta zaintzeko giro hau. Benetan bukareraino eramateko armagabetzea. Gutxieneko adostasun badagoela esaten duzunean, iruditzen zaizu Frantzia eta Espainiako gobernu ere horretan ados daudela? Ni bakarrik interpretatu egiten ditut, bai Frantziako gobernuko lehen ministroa eta barne ministroak esan dutena, edo Espainiako gobernuko presidenteak esan duena. Eta esaten ari direna, atzo bertan Rajoyk esan zuen, ondo ikuste zuela etaren armagabetzea, baina legala izan behar zuela. Eta armagabetze prozesua legala izango da. Eta negoziazio hori gabe izan behar duela, eta negoziazio hori gabe izango dela, eta behin-behinikoa izango dela. Orduan, bakarrik irakurri behar dira, edo entzun behar dira, adierazpenak. Eta Frantziako lehen ministroaren adierazpenak eta barne ministroaren adierazpenak oso argiak izan ziren alde hortatik. Eta hori da froga handiena. Espetxe politikan espero behar da aldaketarik honen ondoren? Oso importantea da, ez baldintzatzea, ez erlazionatzea gauza bata eta besteak. Gauza desberdina dira, ez dira elkarrekin tratatu behar, gauza bada armagabetzea eta beste gauza bada kartzela politika. Eusko Jaurlaritza aspalditik planteatzen ari da kartzela politika aldatu egin behar dela,
Eta jarraituko du hori esaten. Baina momentuetan armagabetze helburuarekin gaude, eta hori ez dugu nahastu behar beste helburu batzuekin.